Buen día, mi nombre es Daniel Alfonso Santiesteban y antes que todo quisiera agradecer al comité organizador de matemáticas en la casa por permitirme abordar este tema que titulé Teoría de números de lo puro a lo aplicado. Primeramente decir que la utilidad de la matemática hoy en día se ha convertido en una exigencia social, pero en muchos casos los científicos no han contado con una teoría matemática suficientemente buena como para fundamentar alguno de sus logros. De igual forma, muchos resultados matemáticos permanecen en el plano teórico sin tener una utilidad prácticamente alguna en el desarrollo de la ciencia. Eh, Tal es el caso de esta rama de la matemática, teoría de números, que en este aspecto se queda muy por debajo. Y hay que reconocer que la importancia de esta disciplina como una herramienta para la ciencia se inicia a mediados del siglo pasado con el desarrollo de la informática y de la tecnología, que prácticamente son catalizadores determinantes para esta transformación. Eh, Quisiera empezar con una frase del príncipe de las matemáticas que dice que la matemática es la reina de la ciencia y la aritmética es la reina de las matemáticas. Ella a menudo se digna prestar un servicio a la astronomía y a otras ciencias naturales, pero en todas las relaciones tiene derecho a la primera fila. Los orígenes de esta maravillosa rama de las matemáticas se remontan al conocido hueso de Django. Este hueso que es más bien un peroné fósil de un babuino que fue descubierto en 1960 en las cercanías de la naciente del río Nilo y hoy se exhibe en un Real Instituto de Ciencias Naturales de la República Belga en Bruselas. Ya desde este hueso muestra algunas nociones de número, de divisibilidad y conteo al mostrar cuatro números que son primos, el 11, el 13 y el 17 y el 19. Existen otros ejemplos como son las tablillas de Plinton 322, pero ya de una forma más riguroso, las nociones ya de divisibilidad eh, surgen con los trabajos de los elementos de Euclides de 300 años antes de Cristo. Voy a abordar tres aspectos aplicativos de esta rama de la matemática: raíces primitivas y la acústica, la hipótesis de Riemann y la física y el calendario perpetuo. A grandes rasgos voy a abordar esto. Primeramente, algunos aspectos teóricos. Hay que conocer la noción de congruencia. Se dice que un número A es congruente con B módulo P si P divide A menos B, lo que es lo mismo en la división. La división entera entre A y P se obtiene como resto B, ¿no? Aquí definir también lo que es una raíz primitiva módulo P. Se dice que R es una raíz primitiva módulo P o simplemente una raíz primitiva de P si P menos 1 es el menor entero positivo tal que R a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Ejemplo de ello, el 5. 5 es raíz primitiva de 6. Un teorema bastante conocido de raíces primitivas es el teorema 1, que muestra cómo a partir de una raíz primitiva R y teniendo un coprimo con P, entonces va a existir un único entero K tal que se cumple esa congruencia que observan en este teorema. Para la aplicación de las raíces primitivas y la acústica es necesario definir lo que es la sucesión de correlación periódica. Nosotros vamos a considerar la siguiente sucesión de números complejos dada en 1. Esta sucesión es fácilmente periódica con periodo P-1 y todos sus elementos son de módulo 1 debido a la misma forma exponencial que tiene el número complejo. Y vamos a formar la sucesión C sub n, como pueden observar en 2, a partir de esta sucesión de números complejos.
Un cálculo directo muestra de que esta sucesión de correlación periódica cumple de que sus términos van a ser iguales a P-1 si n es congruente con 0 módulo P-1 y van a ser iguales a -1 en caso contrario. Entonces, vamos a considerar la transformada discreta de Fourier de la sucesión de números complejos que habíamos definido al principio. Esta transformada discreta la que observan en 3 y si aplicamos lo obtenido para C sub n, obtenemos que el cuadrado del módulo va a ser 1 en caso en que n es congruente con 0 módulo P-1 o va a ser P en caso contrario. A esta sucesión A sub n, entonces cuando cumple este indicador se le dice que tiene un espectro de potencia plana. Y estas sucesiones con este tipo de espectro específico tienen muchas aplicaciones e importancia en aspectos físicos. Tal es el caso aquí en ondas de sonido. Para la aplicación en la acústica, es conocido que las salas de concierto en las que las ondas de sonido viajan lateralmente tienen un sonido superior que aquellas en las que el sonido solo llega a la dirección frontal, como es el caso de las salas modernas con techos bajos. La alternativa para esta sala es modificar el diseño de techos de manera que el sonido que viene desde el escenario se redirija en todas las direcciones, excepto en dirección especular, o sea que la superficie tenga entrantes y salientes que no sea prácticamente una superficie especular, una superficie lisa. Es por ello que este efecto se consigue en una superficie dura con entrantes de diferentes profundidades. Nosotros vamos a denotar estos entrantes con D sub n, como la sucesión D sub n, y por una cuestión física se sabe que la fase de una onda normalmente incidente cambia por este parámetro 4D sub n pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Si las profundidades cumplen, ahora vamos a fijar que esta sucesión de profundidades van a cumplir esta relación 5, donde P es un número primo, R es una raíz primitiva de P, y R a la N es el menor residuo módulo P. Entonces la onda reflejada va a tener amplitudes complejas y justamente iguales a la sucesión de espectro de potencia plana. Con esto llegamos a optimizar la acústica de la sala de concierto, ya que la distribución espacial de las amplitudes de onda a lo largo de superficie plana tiene espectro de potencia plana y entonces la intensidad de las ondas dispersadas en distintos órdenes de difracción serán iguales y con esto se mejorará la acústica de toda la sala. Ya para el segundo tema, que es la hipótesis de Riemann, algunos preliminares, es decir, que Bernard Riemann formula en 1859 en el único artículo que tiene sobre teoría de números, su famosa hipótesis, que permitiría explicar la distribución de los números primos, y la parte central de dicho artículo es la llamada función z de Riemann, la cual pueden observar en 6. Esta función z de Riemann es analítica en el semiplano de todos los números complejos con parte real mayor que 1. Riemann en este artículo logra extenderla analíticamente a todo el plano complejo, salvo un punto el punto S igual 1, que va a tener un residuo 1 y va a ser un polo. Esta extensión analítica la logra hacer mediante esa ecuación funcional relacionada con la función gamma. ¿Y por qué es importante las extensiones analíticas? Porque, bueno, en el análisis complejo juega un papel esencial las funciones analíticas, que son funciones muy buenas que, conociendo los elementos de la imagen de una función en el borde de un determinado dominio, se puede conocer los elementos de la imagen de los elementos del interior, ¿no? Y esto es como, por ejemplo, en una isla, nosotros si conocemos el litoral, las costas, podemos conocer, por ejemplo, la vegetación del interior de la isla. Un ejemplo bastante esotérico, ¿no?
Bueno, precisamente la hipótesis de Riemann se trata sobre los ceros no triviales de esta función de variable compleja, z de Riemann. Los ceros triviales, que son los pares negativos, pero los ceros no triviales, él dice que los ceros de esta función no triviales están contenidos en una región con la parte real mayor que 0, menor que 1, en esta franja, y se distribuyen simétricamente en torno a la recta de parte real igual 1/2. Y es muy probable que estén sobre esta recta. Bueno, aquí podemos observar ya en una traducción al inglés del artículo en alemán de cuando enuncia el propio Riemann su hipótesis. Sin más decir, ¿y dónde está la teoría de números? Bueno, Riemann considera la función contadora de números primo pi, que fue también estudiada por Gauss, y la relaciona con una función que define la función j, como pueden observar en 8, y prueba esta brillante relación en 9, donde mío la función de Möbius. De ahí llega a relacionarla con los trabajos que ya tenía Euler acerca de esta función z de Riemann y este producto, sobre todo los números primos que pueden observar en 10, que llegó Euler. Bueno, él utilizando esta identidad, llega a esta relación 11, donde esta sumatoria es sobre los ceros no triviales de esta función z de Riemann. Y aquí se puede observar esa relación directa entre la distribución de los números primos y de los ceros no triviales de esta función de análisis complejo, ¿no? Bueno, ya luego de David Hilbert y George Porlia, de forma independiente, sugirieron que para demostrar la hipótesis de Riemann bastaba mostrar que la parte imaginaria de los ceros no triviales de esta función son el espectro de un operador autopunto. El operador tenía que tener una forma y H tenía que ser el hamiltoniano de una partícula que se movía bajo la acción de un potencial V. Ahí se va a tener entonces esa equivalencia de la hipótesis. Hasta el mismo Hilbert, en un congreso de matemáticas, un congreso internacional en 1900, sugiere entre sus famosos 23 problemas del milenio, ahí está precisamente la hipótesis de Riemann como el problema 8 de toda esa lista de famosos problemas del milenio. Entre los últimos trabajos que se tiene acerca de la hipótesis de Riemann, resulta los trabajos de marzo del 2017 con Bender, Brady y Müller, que anunciaron la construcción de cierto operador hermítico cuyo espectro, de darse ciertas condiciones, coincidía con los ceros no triviales de esta función z de Riemann. No obstante, esto quedó en la polémica porque faltaban por probar miles de cuestiones de supuestas condiciones y otras cuestiones que quedaron más bien en argumentos analíticos solamente en este enfoque. Este es el caso también de los trabajos últimos de Michael Attila en 2018 por una supuesta demostración por contradicción de esta hipótesis. Ya por último les traía una curiosidad con respecto al calendario perpetuo. Por ejemplo, ¿qué día de la semana fue el 1 de enero de 1900? Para resolver esta curiosidad, por ejemplo, ahí se ha llegado a una fórmula para el calendario perpetuo, que es la que observan acá en 12, donde cae el día del mes, M es la numeración del mes según el calendario juliano y N es el año, como pueden observar aquí, exceptuando en el caso en que se trate de los meses de enero y febrero, en cuyo caso es el año anterior. ¿No? C es el indicador del siglo y Y es el año particular del siglo. Aquí en este caso K va a ser igual 1, M igual 11, N igual a 1899 y C igual a 18, Y igual a 99. Cuando hacemos el cálculo aplicando la fórmula llegamos a que el día 1 de enero de 1900 fue el lunes. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, esta fórmula y este método para saber qué día de la semana fue un determinado día que
es muy utilizado en los llamados campeonatos de cálculo mental o campeonatos también de mundiales de memorización, donde al concursante se le dan numerosas fechas y ellos tienen que adivinar en el menor tiempo posible qué día de la semana es. Bueno, para que vean cómo este problema que no tiene tanta aplicabilidad, sí lo usan ciertas personas con el objetivo de participar en estos eventos y mostrar un nivel alto en cuestiones de cálculo mental, como es el caso de Junior Viera, que tiene numerosos récords en estas competiciones, y el caso también de Freddy Reyes en estos campeonatos. Quería despedirme con una frase de un escritor muy famoso y que, bueno, dicha frase hasta el propio escritor dice que fue más bien de un amigo de él, pero que se le atribuye a él. Y la frase dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Bueno, con esto era todo. Muchas gracias y saludos, que estén bien.